Continuamos en la segunda parte del 13 al 17, capítulo 3 de Mateo. Hay un título, dice El bautismo de Jesús. Por favor, quiero que lo leas en tu propia Biblia. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así, bautizándome, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, después que fue sumergido por Juan en el río Jordán, subió luego del agua porque estuvo dentro del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, lo vio al Espíritu de Dios. Mucha atención para los que niegan al Espíritu Santo. Aquí dice que el mismo Jesús lo vio, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para que, entre otras cosas, Jesús dijo que debía ser bautizado, también para cumplir, dice él, toda justicia. Era un acto de justicia que él fuese bautizado, pero él no estaba reconociendo que era un pecador al ser bautizado porque Jesús nunca pecó. Es bueno enfatizar ese detalle. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué requisitos debemos cumplir antes de ser bautizados? Vamos a ver estos textos bíblicos, pero veamos la respuesta. En la letra A tenemos el primer requisito, haber nacido de nuevo, o sea, habernos convertido, haber pasado por el renacer, por el renacimiento, por la regeneración del corazón. El Espíritu Santo ya tiene que estar viviendo en nosotros. La letra B dice habernos arrepentido de nuestros pecados. Tenemos que habernos arrepentido. Una persona que no se haya arrepentido de sus pecados no debe bautizarse. Y la letra C, haber creído de todo corazón en Jesús como único Salvador nuestro. Veamos los textos bíblicos. Bueno, ya en la lección 31 ya hablamos bastante de Juan 3:3, pero vamos a leerlo de nuevo. Jesús le respondió a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nace de nuevo, si no puede ver el reino de Dios, si no ha nacido del Espíritu, ¿para qué se va a bautizar? Primer requisito. Bueno, después nos dice, no necesariamente necesita ser en este orden, ¿ok? Vamos para Hechos 8, 36, 37. Hechos 8, 36, 37. Por ocasión del bautismo del etíope, el eunuco, él mismo fue el que le pidió el bautismo a Felipe, después de que Felipe le explicó que Jesús era el Hijo de Dios y que había muerto por sus pecados y que había resucitado. Entonces, el versículo 36 dice, como el eunuco iba con un séquito, iba con una cantidad de funcionarios, porque él era el que estaba sobre los tesoros de la reina Candace de Etiopía,
Es solamente leer de los versículos 26 hasta el 40 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Hoy le llamamos a esa función ministro de Hacienda, un personaje muy importante. Él ya había sido convertido y él ya era un adorador de Dios, porque este texto dice que él había hecho ese largo viaje en aquella época, imagínate, para ir a adorar allá en Jerusalén. Y por el hecho de que él había ido a adorar a Dios en Jerusalén, de hecho, eso demuestra el capítulo 8, versículo 27. Entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, ministro de Hacienda, y había venido a Jerusalén para adorar. Este era un adorador de Dios, era un convertido, ya había pasado por el renacer. Él venía leyendo el capítulo 53 de Isaías, donde se menciona, donde se relata, se profetiza que Jesús sería sacrificado, humillado, escarnecido, sería muerto, sería inmolado. Y él no entendía y le preguntó a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y allí fue cuando Felipe le explicó cómo se salva un ser humano y cómo él podría ser salvo. Y en medio de todo eso y de todo lo que le explicó acerca de la salvación, dice el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Iban pasando por un lugar donde había agua suficiente. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿De dónde sacó eso de bautismo el etíope? Obviamente que Felipe tuvo que mencionarlo, si no él no estaría pidiendo el bautismo. Una lección muy importante. Aquel que ya es un adorador de Dios es un hijo de Dios. Aquel que ya ha vivido la experiencia del renacer y además como este etíope ya es un investigador, es un estudiante de la Biblia, que tiene evidencias irrefutables de que el Espíritu Santo vive en él es el que toma la iniciativa de pedir el bautismo. Pues aquí él está pidiendo el bautismo. Ahora vamos al requisito. Ya era hijo de Dios, ya era un adorador de Dios. ¿Qué le faltaba? Dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora mira la respuesta del etíope. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el contexto del capítulo 53 de Isaías, ¿qué estaba diciendo? Creo que el Hijo de Dios que fue escarnecido, fue crucificado, que resucitó al tercer día, creo que Él hizo todo eso para salvarme. Murió por mis pecados, para salvarme. Entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy bien, requisito cumplido, aceptar a Jesús como su Salvador. Tenemos Hechos 3:19, aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y Pedro está hablando aquí, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto se contextualiza con Hechos 2, 38, 37 y 38. Después del derramamiento del Espíritu Santo, vinieron miles de personas, los apóstoles predicaron, Pedro hizo un sermonete de unos 2 a 3 minutos, y los judíos entendieron que habían crucificado al Hijo de Dios.
porque el Espíritu Santo se había acabado de derramar y el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Jesús nos lo enseñó en Juan capítulo 16, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y ellos, convencidos de pecado, le dicen a Pedro, al oír esto, que ellos habían sido cómplices en el asesinato del Hijo de Dios, pero ya sabían que Jesús había resucitado, ¿ok? Se compungieron de corazón. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo produjo en ellos la verdadera tristeza por el pecado, el verdadero arrepentimiento. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Ya Pedro aquí está diciendo arrepentíos y convertíos, ¿correcto? Y aquí sigue diciendo, voy a leerlo, arrepentíos, recuerde, y convertíos, y bautícese, mucha atención, y convertíos. Ellos tenían que entregarle su corazón a Dios completamente. Ellos tenían que aceptar a Jesús como su Salvador. Ellos tenían que renacer, pasar por el nuevo nacimiento, el segundo nacimiento. Dice, y bautícese cada uno de vosotros después de la conversión en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y les promete algo, y una vez bautizados recibiréis el don del Espíritu Santo, que lo estudiaremos en la próxima lección. Muy bien. También tenemos aquí otro texto que es Hechos 16, 31, 32, 33. ¿Te acuerdas que ya contamos la historia del carcelero de Filipos, que fue muy cruel con Pablo y Silas y que los mandó a torturar y los mandó a azotar y les dejó las espaldas todas llenas de sangre, heridos, no les dio comida y los colocó en el calabozo más seguro del fondo de la cárcel? Y no contento con eso, les puso los pies en el cepo, que era un instrumento de tortura que aprisionaba los pies a cierta altura y la persona quedaba con las espaldas hacia el piso, inmovilizada. Y hubo un terremoto a medianoche, se apagaron todas las antorchas, ellos fueron liberados del instrumento de tortura y se abrieron todas las rejas, pero nadie se movió. El poder refrenador de Dios mantuvo a todos esos presos dentro de la cárcel. Y el carcelero entró corriendo pensando que se le habían escapado todos los presos y viendo todo en tinieblas y en silencio absoluto, sacó su espada y se iba a matar. Era preferible suicidarse a enfrentar el castigo romano, que era la muerte. Y Pedro le gritó, Dios hizo un milagro, Pedro vio a través de las tinieblas y le dice, hey, no te hagas daño, nadie se ha escapado, estamos todos aquí. Entonces él mandó que fuesen prendidas las antorchas y fue hasta el fondo de la cárcel y se postró ante Pablo y Silas porque su conciencia se había despertado. Mucha atención. Y los sacó afuera de la cárcel. Bueno, ya me adelanté, voy a leerlo. Y sacándolos de la cárcel, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este era un romano, era pagano y era muy cruel, pero se había arrepentido. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Significa que aquellos miembros de tu familia aceptan a Jesús, ellos también serán salvos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Yo quiero seguir leyendo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche,
les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ya leímos un texto del deseado de todas las gentes, del camino a Cristo, creo que era en la lección 31, donde se nos dice que no existe conversión repentina, un milagro. Nos dice que es un proceso de mucha paciencia y de mucha insistencia del Espíritu Santo con la persona. Entonces, el Espíritu Santo ya tenía mucho tiempo lidiando con ese carcelero y finalmente, así como aconteció con el eunuco, demostrando su fe en Jesucristo, aceptando a Jesús como su Salvador, arrepentido, él mismo les lavó las heridas con sus propias manos. Fue bautizado, fue sumergido en agua, obviamente por Pablo y por Silas, y su familia también aceptó. Muy bien, y vamos entonces a la pregunta número 5, quinta pregunta. Número 5. ¿Qué otro requisito se requiere antes del bautismo? Mateo 28, 19 y 20. Jesús mandó a enseñar a los futuros discípulos todas las cosas que Él nos enseñó. O sea que el que va a ser bautizado debe tener conocimiento suficiente de Dios y de la salvación. Quiero leer nuevamente lo que acabamos de leer del carcelero. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa antes de bautizarlos. ¿Qué significa? Que les enseñaron lo suficiente para que ellos pudiesen ser bautizados. Recuerda que ellos están viviendo en medio del judaísmo y estos paganos y en medio de la iglesia cristiana que se estaba multiplicando, y había ahí en Filipos muchos judíos y sinagogas judías, y muchos de ellos ya tenían conocimiento de la religión de los judíos. Y el cristianismo también se había propagado mucho. No podemos descartar la posibilidad de que ellos ya hubiesen escuchado antes algo al respecto. Pero en Mateo 28 es donde está el requisito que el mismo Jesús dejó. Vamos a leerlo, Mateo 28, 19 y 20, 24, 25, 27, 28, 19 y 20. Después de resucitar, Jesús dijo estas palabras. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas, no importa que sean paganas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mucha atención. Para bautizar a una persona, Jesús dice que debemos enseñarles que guarden todas las cosas que Él, Jesús, nos ha mandado. Hay que cumplir ese requisito antes de bautizar a una persona. Debe tener conocimiento suficiente de lo que está haciendo. Bueno, además de cumplir los otros requisitos, haber confesado solo a Dios todos sus pecados, haberse arrepentido de todo corazón de esos pecados y haber tenido pruebas irrefutables de que está convertido. Muy bien, vamos pues a llegar hasta aquí, ya vamos para el tercer segmento.